Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Hola, muy buenos días a todos los oyentes que nos siguen en el 89.8 de su FM, pero también a quien lo hacen a través de la página del farodeceuta.es, que nos pueden ver online en estos mismos momentos, emitiendo en directo, y asimismo en nuestra página, en redes sociales, en nuestro muro, en Facebook. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Luis Aznar, de nuevo, y comparte esta mesa de opinión. ¿Qué tal? Para hablar de autobús y de apedreamiento, que es la última novedad que tenemos, ¿no? Precisamente, aunque hoy la apertura de nuestra edición impresa del Faro de Ceuta de este miércoles 24 de enero también está relacionada con ese asunto, con el tema del servicio de autobuses, hoy hay novedades en nuestra edición digital. Bueno, hay novedades porque resulta que esta mañana nos hemos enterado de que anoche, sobre las 8:30 o las 9, la misma hora que más o menos se cumplían las primeras 48 horas del atraco que había habido el domingo por la noche a un conductor de la línea de la empresa de autobuses Adolfo Madraba, anoche les apedrearon a su paso por la misma zona de Loma Colmenar, llegada al Príncipe Alfonso. Por contar un poco toda la sucesión de cosas que ocurrió desde el día de ayer en un principio estaba prevista una reunión de un órgano que se llama Consejo de Seguridad de la empresa Adolfo Madraba, donde están representados por lo visto la dirección de la empresa y los sindicatos. Una reunión que nos confirmó el gerente de la empresa, Manuel Cuellar, de que a las 2 de la tarde que se iba a celebrar sobre las 6:30. Al final se suspendió porque, por lo visto, aunque el comité de empresa, que está dominado prácticamente por comisiones obreras, cuyo presidente es José Antonio Blanco, y hay un representante del CESIF, tienen claro cuáles son las medidas, por lo visto entre los propios trabajadores no están muy de acuerdo, con las medidas que se pueden tomar. Hay algunos que quieren que se coloquen las mamparas, otros que no quieren que se coloquen las mamparas, pues dice que produce un poco de claustrofobia, enclaustramiento en el espacio, en el habitáculo que les quedaría. Y claro, pues entonces Cuellar les dijo ayer, bueno, cuando vosotros tengáis una conformidad de cuáles son las medidas que hay, nos sentamos y las hablamos. Hombre, hay una medida que sí están de acuerdo todos los trabajadores y que la empresa no quiere, que es el recortar los pasos, como tú ya también informabas en la edición escrita del periódico de ayer, de recortar los servicios, la restricción de los servicios, o sea que al anochecer pues ya no hubiera servicio ni la línea 4 y 8, que me parece que son las de Loma Colmenar y las del Príncipe Alfonso. Exacto. Entonces resulta que la empresa no está dispuesta a eso. ¿Qué sucede? Pues que ayer con esa medida estuvimos hablando con el consejero de Gobernación. El consejero de Gobernación, de momento, no ha recibido ninguna llamada ni por parte del comité de empresa ni por parte de la dirección de la empresa, nada más que tuvo una conversación con el gerente, con Manuel Cuellar, el domingo por la noche, simplemente para interesarse el consejero de cómo se encontraba psicológicamente el conductor que había sido atracado. Incluso ofreció el convenio que tenía la ciudad con el Colegio de Psicólogos por si entendían que esta persona pudiera necesitar algún tipo de tratamiento psicológico después de lo que había sucedido, y no han vuelto a tener. Lo que sí me decía el consejero era de que, hombre, que él no era favorable indudablemente a recortar servicios públicos. La ciudad no puede decir otra cosa. O sea, aquí hay una serie de ciudadanos, de miles de personas que viven en el Príncipe Alfonso y que viven en Loma Colmenar, que no tienen que pagar los platos rotos, lógicamente, de que haya habido un atraco o que haya habido un apedreamiento. Me decía que antes de tomar esa decisión hay multitud de medidas que se podían tomar y que él estaba dispuesto a sentarse con la dirección de la empresa y con los sindicatos si se lo solicitaban para hablar de todas estas cuestiones. Bueno, pues volviendo al tema del apedreamiento, nos decía esta mañana también Cuellar que, bueno, que dentro de que los apedreamientos no es normal, pero que de vez en cuando sí se producen apedreamientos por esa zona a los autobuses. En el apedreamiento de anoche iba el autobús con algunos ocupantes, no pasó nada. O sea, no pasó nada dentro del susto que se pegaron, porque las piedras fueron a incrustarse o a chocar con el chasis del vehículo, no rompieron ningún cristal, gracias a Dios, con lo cual tampoco hubo heridos, más allá del susto que tuvieron tanto el conductor como las personas que iban en el autobús en ese momento, que por visto no eran muchas. Se dio el aviso al inspector de servicios de la empresa y que a su vez avisó a los cuerpos de seguridad, porque tampoco encontraron por allí luego a los que pudieran apedrear. Entonces, claro, esta mañana en una nueva reunión que ha tenido José Antonio Blanco con Cuellar y han analizado la situación que se ha complicado con este apedreamiento, siguen manteniendo los dos posturas diferentes. Cuellar no quiere recortar
por parte de los trabajadores quieren recortar. Entonces han quedado que no van a tener esa reunión del Consejo de Seguridad hasta que haya una reunión de Cuéllar con la Policía Local y Consejería de Gobernación. Luego nos hemos enterado que Cuéllar va a tener una reunión a lo largo de esta mañana con el intendente de la Policía Local, el segundo de la Policía Local, José Antonio Sorroche, que me imagino que lo que le van a pedir es que haya una especie de protección policial a partir del anochecer, y yo me imagino que con esa medida pues los trabajadores ya no solicitarían que hubiera un recorte de los servicios públicos. Esas son todas las novedades que tenemos desde ayer hasta hoy en el conflicto que se ha producido a partir del atraco que el domingo sufrió un conductor de la empresa de autobuses Jadú Almadraba. Por favor, Luis, nos comentan que si te puedes separar un poco el micro porque suena al rozar y al parecer... Tal y como me lo han colocado, así lo tengo. De acuerdo. Yo voy a poner la parte un poco más crítica con todo este asunto de los autobuses, la seguridad y demás. Y es que a mí me parece que el hecho de que sean los propios trabajadores de la empresa de autobuses los que tengan que lanzar esta medida, esta restricción horaria, que se corte la última vuelta sea antes de que anochezca, porque ellos se sienten más amparados por la luz del día. El hecho de que ellos tengan que plantear esta medida, lanzar este órdago, es lo que hace que las autoridades reaccionen. Es decir, el mismo domingo ocurre el atraco y el lunes nadie de la ciudad autónoma, en este caso el consejero de Gobernación, Jacobo Chuel, nadie se pronuncia al respecto hasta que sale la información sobre esta pretendida medida que los propios conductores de los autobuses son conscientes de que acarrearía una serie de molestias a los vecinos y ellos mismos no quieren. Yo con esto no me estoy posicionando del lado de los conductores ni mucho menos, pero sí que es cierto que ellos son conscientes de que esto supone una merma en un servicio público, en este caso de transporte, para los vecinos Además, en aquella zona hay gente pues que a la hora de volver del trabajo o bien gente que está en el hospital universitario acompañando a familiares, pues a lo mejor no pueden permitirse un taxi, que también es totalmente... lícito que hagan uso de este otro servicio de transporte público, pero bueno, es cierto que a lo mejor no se pueden permitir una carrera porque supone el hecho del plus de nocturnidad y de otra serie de gastos, pues incrementa el precio y ahora no puedan hacer uso del autobús. Entonces a mí lo que, ya digo, me parece que hasta que no han sido los propios conductores los que, como he dicho, han presentado esta medida de presión, nadie ha hablado al respecto. En cuanto al tema de las medidas que propone la empresa de autobuses, efectivamente, está por un lado el tema de las cámaras de videovigilancia. Yo supongo que solamente, entiendo yo, que se pondrían en las dos líneas afectadas, como tú has comentado, la línea 4 y la línea 8, porque teniendo en cuenta que la propia empresa de autobuses dice que han caído bastante los ingresos por culpa de las colas que hay en la frontera, entiendo yo, porque tampoco sé exactamente cuál es el presupuesto que ellos manejan, pero entiendo yo que claro, que tampoco se podrán permitir estar poniendo cámaras en todas las líneas de autobuses, en mi opinión, ya digo. Y en cuanto a eso, otras veces ya se habló también de esta medida, de las cámaras de videovigilancia, pero sí es cierto que yo no sé si eso choca con la privacidad de los usuarios del autobús. Entiendo que en otros lugares, como en otras autonomías, sí es cierto que hay autobuses que tienen cámara de vigilancia y también servicios como el metro también la tiene. Pero bueno, me refiero que todo eso yo supongo que será lo que también en cierta manera abordará en esta reunión. Es que no olvidemos que ayer lo que sabíamos es que se había hecho una prueba en uno de los autobuses de una cámara y que había funcionado bien, pero como nos decía Cuéllar, esto todavía va a tardar porque ahora está todo el tema de la Ley de Protección de Datos, que eso tiene una serie de pasos burocráticos que hay que dar hasta que tengan un permiso, porque yo no sé quién tiene que dar permiso, si la delegación del gobierno, o yo sé que también hay un juzgado en Granada que se encarga del tema del tema de todo lo que es cámaras y eso, que se puede, no sé si tendrán que dar un permiso o es el competente por si alguien denuncia el tema, pero que eso todavía va a tardar. Eso no es decir, instalamos las cámaras pasado mañana y ya no hay ningún problema, ¿no? Nosotros luego tendremos aquí a José Antonio Blanco, al presidente del comité de empresa de la empresa de autobuses, valga la redundancia, y yo creo que él por donde va a orientar un poco también todo es que si le acompaña una patrulla de la policía, entiendo yo ya sea de la policía local o de la policía nacional, ellos se darán satisfechos porque se sentirán más protegidos. Luis, yo creo que podemos pasar al siguiente tema, además una entrevista que ayer le hiciste... Fitur. Exactamente, a Fitur, y una entrevista que ayer hiciste al consejero de Turismo y de Deporte, Emilio Carreira, en el que, bueno, pues dejó varios titulares que tú has recogido hoy en una entrevista doble que publicas en la edición impresa del Faro de Ceuta. Bueno, de alguna manera lo que venía a decir el consejero es que a Fitur hay que ir, decía él, con la comida hecha. Significa que hay que ir con una serie de propuestas.
Las propuestas son las que se incluyeron, esas famosas propuestas que se incluyeron en los presupuestos general, presupuestos de la ciudad autónoma, donde yo sigo diciendo que la medida estrella es ese 1 millón de euros para la traída de turistas en fines de semana, a partir de Semana Santa, si el procedimiento de licitación ha terminado para ese momento, porque sobre eso nos decía ayer el consejero que en estos 2 días ha estado trabajando ya con los técnicos para terminar de alguna manera de ver todos los flecos que tiene. Pero claro, él decía, yo llego hasta ahí, la voluntad política, en los presupuestos, ver los pliegos, pero a partir de ahí ya se inicia un procedimiento que yo ya no controlo. La idea, hombre, yo hablando con el coordinador de servicios turísticos, Javier Lem Fitur, me decía que, hombre, que lo que podía retrasar de alguna manera algo más todo este tema era si al final había que publicarlo en el boletín de las comunidades europeas, que es lo que podía retrasar. Si no, porque era una cuestión que todavía los técnicos estaban estudiando, si no, habría que publicarlo, es una cuestión de iniciar el procedimiento a partir de la publicación en el BOCE, o no sé si también tendrán que publicarlo en el BOE, y a partir de ahí se iban a dar 15 días. 15 días para que las empresas presentaran sus proyectos, sus ofertas, que sabemos algunas de las cosas que van a ir en la licitación, como que la empresa tiene que venir de la mano del operador turístico que se presente, tiene que venir de la mano de una naviera con un proyecto donde vengan los precios, donde esa naviera garantice que tiene un barco que permita sacar de Ceuta a los turistas un bien usado si hay un temporal, etcétera, etcétera. Todo eso, decía Carreira que esa noticia ya había llegado a muchos operadores. Dice, las noticias vuelan en este tema del turismo y no son reuniones que hayamos concertado desde la consejería o desde el servicio turístico, sino que nos han venido a buscar al stand o han venido queriendo reunirse con nosotros. Dice, yo me he reunido con operadores portugueses, operadores que antiguamente traían a Ceuta turistas para pasar un día o para pasar un día y medio y que ahora están interesados en volver a hacer esas excursiones. Dice, no olvidemos que Portugal es también una cuestión atractiva para el turismo, porque, oye, tenemos una relación con Portugal importante y el propio consejero, yo creo que es la primera vez que un consejero, yo recuerdo que Ceuta estaba varias veces presente en la feria de Lisboa, dice, hombre, no es una feria que no tiene nada que ver con Fitur, es mucho más pequeña, pero él va a ir allí de la mano de los operadores portugueses, con la idea, y yo incluso te diría que si hace falta, hay dinero en la ciudad autónoma para poner encima de la mesa para apoyar a esos operadores portugueses. Incluso aquellos 600.000 euros, ¿no? No, esos 600.000 euros son para de alguna manera, hacer ideas, retoques, ¿no? Vale. Aquí en la ciudad autónoma, me parece del tema de los... Me parece que era para el tema de que se abren los fines de semana en los museos, hacer una serie de guías. Yo en Fitur, como en Fitur aquello es muy chico y las mesas donde se sientan no hay de esto, yo escuché 200.000 euros. O sea, a mí no me extrañaría que la ciudad autónoma... Lo que planteó esa cifra fue el propio presidente Viva. Sí, claro, para la idea son las que ya se plasmaron luego. Yo lo que sí te digo es que me parece que al final puede ser que los operadores portugueses nos enteremos con tiempo de que al final pueda haber un concurso dotado con 200.000 euros para que se presenten operadores portugueses para atraer turismo desde Portugal a nuestra ciudad. Y bueno, de alguna manera también habló ayer del tema del turismo marroquí, que vino a decir que es importante el turismo marroquí, pero claro, tenemos la frontera y ya se desvió por ahí Carreira, porque empezó a hablar de frontera, empezó a hablar de que hace falta en Ceuta un gran pacto social donde todo el mundo reme en el mismo sentido, pero donde nadie intente ese pacto que sea verdadero, que no sea para atacar unos a los otros, y se desvió por el tema y también dijo, hombre, no olvidemos nunca que Ceuta es un escollo. Él siempre ha defendido que de alguna manera hay que dejar la política apartada en el tema turístico y que por parte de la ciudad autónoma o por parte de los empresarios de uno y del otro lado se pongan de acuerdo en cuestiones turísticas, en cuestiones que no tengan nada que ver con la política, pero seguimos teniendo ese problema que es la frontera. A mí me gustaría en este punto también, Luis, hablando del tema de la entrevista a Emilio Carreira, hubo un asunto que fue pues la licitación para esos billetes, 16 euros para venir a Ceuta más el regreso a la península, en el que bueno, el propio consejero a una pregunta que hiciste tú mismo, pues bueno, precisó que las navieras no pueden licitar. Entonces yo creo que tenemos, los compañeros de realización tienen el vídeo, el segundo vídeo y bueno, así nos saca de dudas. Tienen que ser operadores turísticos. Sí. ¿No?
Nosotros lo que... Yo me he reunido con más navieras que con Balearia, también me he reunido con Transmediterránea. Allí, en Fitur, quiero decir. Pero estoy dispuesto a reunirme con cuantas sea necesario, allí, aquí y donde sea. Lo que nosotros le pedimos a las navieras es que faciliten a cualquier licitador los precios a los que nosotros estamos aspirando para que sea posible que se presenten las ofertas correspondientes. Y en ese sentido sí puedo decir que he visto auténtica voluntad por parte de los representantes de las navieras de competir de la mano de un operador turístico para conseguir este contrato, que es la clave de muchas de las cosas que luego hemos hablado en Fitur. Pues ahí podíamos escuchar podíamos ver, en el caso del faro-de-ceuta.es, en el caso de COPE, podíamos escuchar al consejero pues haciendo esa puntualización, Luis. Es que esa puntualización viene el primer día de Fitur, aproximadamente, pues puede ser a esta hora más o menos, coincidiendo con que Fitur estaban reunidos el presidente de la ciudad, el consejero, el presidente de Balearia y algún destacado miembro más de Balearia de nuestra ciudad. Estaban sentados en una de las mesas del stand de Ceuta y se tuvieron que levantar porque en ese momento era cuando venía el rey al stand de nuestra ciudad, y luego volvieron a seguir reuniéndose. A mí me sorprendió porque cuando por la tarde de ese día yo leí la nota de prensa que desde el gabinete de la ciudad se lanzó, y el contacto del gabinete de prensa de la ciudad es hablar con el presidente Viva, y el presidente Viva le contó lo que hizo Samián en Fitur, pero que incluso lo ha llegado a decir el propio presidente Viva en distintas manifestaciones que han existido. Me parece que nos lo dijo incluso también a nosotros. No recuerdo mal en la entrevista que yo le hice el primer día en Fitur, sí, de que Balearia estaba dispuesta a presentarse. Luego yo sabía que eso era imposible, o sea, sería imposible, porque esta es una noticia que cuando nosotros ya la dimos de que iba a haber un proyecto de traer turistas a nuestra ciudad, yo sabía que había habido contacto entre la Consejería y Balearia para el tema de abaratar, pero claro, el problema está que esto hay que hacerlo a través de operadores turísticos a través de un concurso. Entonces, yo me imagino que la empresa que pueda ganar el concurso, o una empresa que quiera presentarse, un operador turístico, pues contactará con las principales navieras que tenemos aquí, pues contactará con Balearia, le pedirá precio a Balearia, le pedirá precio a Transmediterránea, y le pedirá precio a Ferrer, y la que más le convenga, siempre que, porque no olvidemos que en el pliego ya figura de que el precio tiene que ser 8 euros ida y 8 euros vuelta, o sea, que no pueden venir mañana y decir, no, tenemos puesto 10, no, 8 o menos. Pero claro, aquí puede ocurrir que si se presentan varios operadores, que ese millón, esto es como la obra, que el millón de alguien lo oferte por 850.000. Pero claro, yo me imagino que también en el pliego vendrán también una cantidad de billetes, porque claro, 850.000, que al final te vengan 2.000 personas en todo el año, que ayer el propio consejero hablaba de que ellos se conforman. Yo les preguntaba, ¿tenéis una cantidad exacta más o menos de con cuántos conformaríais cada fin de semana? Y él decía, como si tuviéramos un crucero cada fin de semana. Dice, yo entiendo que si el tiempo está peor, que es invierno, el fin de semana pues puede venir un crucero que pueda ser de 1.000 personas o 800, que sería un mini crucero, y cuando ya empiece el tiempo mejor, porque esto va a funcionar todos los fines de semana, sea julio, agosto, septiembre, pues nos encontraríamos con un crucero que ahora me puede traer 2.500 personas. Y él dice que, hombre, que hay potencial. Ahí tenemos las provincias de Cádiz, de Sevilla y de Málaga, que él hablaba de entre 2 millones y 2,5 millones de habitantes, poblaciones que están lo más tardar a hora y media de Algeciras, que a lo mejor en un momento determinado que piensan, bueno, pues por 16 euros podemos viajar cada uno a un día a Ceuta, que no es una cifra cara. Y luego están también, dice, las personas que vengan a esos hoteles. Porque claro, no olvidemos que tanto la costa de Cádiz como la costa atlántica de Cádiz y la costa de Cádiz y Málaga, la Costa del Sol, son muchos miles o millones de turistas los que vienen al cabo del año. También son clientes potenciales de ese proyecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí se está dispuesto a hacer un montón de cosas, porque incluso el propio consejero hablaba ayer y lo decía, que uno de los operadores le propuso en concreto una cuestión como era el traer por Ceuta a todo. Dice que a Marruecos van todos los años miles y miles de 4x4 a hacer rutas por Marruecos, y que casi todos van por Tarifa, Tánger Centro, o Puerto de Tánger de ciudad. Villa, ¿no? Tánger o Villa, Villa de Tánger, porque es más barato. Entonces él decía, bueno, pues mire, podemos hacer una oferta
donde se incluya una noche en Ceuta para estos 4x4 y que vengan por Ceuta por fin de semana a partir de este precio, que regresen el siguiente fin de semana, con lo cual sería, o harían un paquete especial, porque me parece que las vueltas de estos fines de semana tienen que ser en el mismo fin de semana o al día siguiente. A lo mejor crearían un paquete especial para eso y atraer ese turismo de 4x4 por nuestra ciudad, ¿no? Pues bueno. Esperemos, ¿no?, que esté la medida para Semana Santa, que fue lo que se anunció. Aunque el siguiente punto, ya que nos vamos quedando con poco tiempo, era pues el tema de la Gran Vía. Mañana, como va a ser la presentación en la biblioteca Yo creo que ya habrá tiempo mañana por la mañana de hablar de ese Gran tema. Vía. Así que pasamos a continuación. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Javier Montero, delegado del sindicato CESIF en Sanidad. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Javier, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado pues la convocatoria del concurso de traslados del Ingesa. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre, en primer lugar, sobre esta convocatoria que ha tenido lugar esta mañana y que son muchos los que la estaban esperando? Y por otro lado también creemos o tenemos entendido que nos quieres hacer algún tipo de apreciación sobre esta convocatoria. Pues sí, hoy el Ingesa ha publicado en el BOE el concurso de traslado. Era una petición que llevábamos mucho tiempo esperando para el personal fijo tanto de Ingesa como de otros servicios de salud que quieran acceder aquí a una plaza de Ceuta. Nos parece correcto, han dado un mes de plazo para hacer solicitudes y lo que pueda durar esto, que nos dijo que el Ingesa que más o menos unos 6 meses tenía que estar todo acabado, Pero bueno, mi llamada es para denunciar una de las plazas que nos han querido sacar el Ingesa. Es una plaza de auxiliar administrativo de la gerencia de primaria que se la han guardado y es de tener muy poca vergüenza el hacer esto. Tal como estamos ahora mismo, guardarse una plaza a una persona que no nos parece para nada correcto. Aparte es una persona que se le ha promocionado también, cosa que nos dicen aquí a otros compañeros no se debe hacer. O sea, se le hace a unos casos a unas personas y a otras no. Y eso es lo que queremos denunciar. Javier, creo que la cobertura es complicada. No sé si nos puede repetir esta última parte. Porque sí, que es una persona que encima de estar en comisión de servicio y tiene una promoción interna a superior categoría. Cosa que el Ingesa Ceuta nos dijo que no se podía hacer. Y no se puede hacer y se le ha quitado a unos compañeros de atención especializada, ¿por qué se hace con una persona de atención primaria? Y encima, en su plaza, que es comisión de servicios, no sale a concurso de traslado. Nos parece de tener muy poca vergüenza, y desde aquí lo queremos denunciar para que toda la opinión pública lo sepa. Aunque la pregunta, bueno, más o menos ya la respuesta ya la has desarrollado, ¿por qué piensas que Ingesa ha tomado esta medida de reservarse esa plaza para esa persona en concreto? Bueno, esto yo no sé exactamente por qué sea, porque yo creo que le perjudica también a esa persona no poder acceder a conseguir esa plaza, Tendrá que conseguir otra, el que tendrá que participar en el concurso de traslado y conseguir otra, pero no es su plaza la que sale. Siempre se guarda la espada de decir, si no consigo mi plaza, pues tengo que estar reservada para mí, ¿no? Y bueno, el Ingesa, esto lo hemos denunciado tanto en Mesa Sectorial como aquí al Ingesa Ceuta, y nos dicen que es una persona que trabaja en el personal de la gerencia de primaria y prácticamente es imprescindible. Y aquí imprescindible yo creo que no son ni médicos ni nadie, y entonces no vemos correcto que se haga eso. Aparte que es una plaza menos que sale a concurso de traslado para que el resto de trabajadores la puedan conseguir. Aproximadamente, Javier, ¿cuántas son las plazas que salen a traslado? Pues a traslado en general, ¿te refieres? ¿O? Sí, en general, el total de plazas que van a salir a traslado. El total de plazas me parece a mí que rondaban más de 240 o 250 plazas. En general, en todas, Y claro, a esta convocatoria de traslado le acompañará la oferta pública de empleo de Ingesa, que también es bastante esperada, pues ya no solamente por el propio personal del Ingesa, sino también por todos los desempleados de las distintas categorías que se van a ofertar. ¿Cuándo calculáis desde el sindicato CESIF que puede ser esa convocatoria? Bueno, en principio, en la última reunión de mesa sectorial que tuvimos en Madrid, nos dijo que para 2019 sería la OPE, la macro OPE esa famosa, vamos. De acuerdo.
Pues Javier Montero, delegado sindical del CESIF en Sanidad, en Ingesa, muchísimas gracias por haber dado a conocer que hoy se ha publicado esa convocatoria, pero también pues esa denuncia que ha querido hacer pública aquí en COPE y en el faro de Ceuta.es. También quiero decirte una cosita, una última puntualización. Por supuesto. Lo vamos a poner en manos de nuestros servicios jurídicos para ver si al final va esto a juzgar o no. De acuerdo. Pues ahí queda dicho, Javier. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues nada, el asunto lo teníamos al otro lado del teléfono, tampoco quería hacerle esperar más tiempo. Yo lo que pasa es que yo me pierdo muchas veces con el tema de esto de la Ingesa, sobre todo. Este concurso de traslado es el que les permite, ¿esto era lo que los interinos no iban a salir? Exacto, lo que garantizó el Ingesa en una de las últimas reuniones que tuvo con los sindicatos en Madrid es que en el caso de que alguien se vea desplazado, pues claro, esto es que las plazas que tienen los interinos salen a concurso y ahora alguien de la península puede venir a ocupar una de esas plazas, por lo tanto... Pero digo, este concurso de traslado estaba también limitado, porque me parece que en el tema de... Este concurso de traslado imagino que son de plazas de tanto de médicos como de todo. Esto pero para el tema de los interinos me parece que había algo de que solo iban a salir las plazas que tenían menos 3 años de antigüedad, ¿no? Hay una limitación de tiempo que ahora mismo decírtelo, concretártelo, te podría mentir a ti y a los oyentes, pero sí es verdad que hay un límite de tiempo de servicio dado y todo viene recogido en el boletín oficial del Estado. Es decir, quien tenga cualquier duda, solamente el de hoy mismo, descargárselo. Sí, estos son concursos de traslado de plazas que están ahora mismo ocupadas por interinos. Entonces lo que ocurre, todas esto sale a nivel nacional. Yo, por ejemplo, un caso hipotético, yo soy médico en La Coruña, me quiero venir. Exactamente, pues yo presento mérito, presento la solicitud, presento toda la documentación que me solicitan y si saco más puntos que la persona que está ocupando en estos momentos esa plaza, que está desempeñando esa plaza, se coge, se viene. Y lo que dijo Ingesa en una reunión en Madrid... Al final se quedarán plazas libres, como aquí no quiere venir nadie, dice. Pues uno de los riesgos a lo que expone todo este procedimiento. ¿Qué ocurre? Que Ingesa en Madrid lo que garantizó fue que si alguien se ve desplazado del sitio que ocupa la actualidad, pues que ya ellos se encargarían de reubicarlo. Que haya plaza suficiente para reubicar a todas las personas que se puedan ver desplazadas, eso ya es otro asunto que en todo caso Ingesa pues tendrá que responder en su momento. Yo creo que pasamos a la luz y a la oscuridad, Luis. Yo creo que bueno, yo la oscuridad se la voy a dar, yo creo que está claro, a esta nueva agresión que ha habido contra uno de los autobuses de la línea Jadú-Almadraba en su paso por Loma Colmenar, que la noche de ayer fue apedreado. Yo la oscuridad se la voy a dar, me sumo a esa oscuridad, pero también recupero un artículo en la página 10 de la edición impresa del Faro, y es que ayer hubo una familia que estuvo casi 8 horas en el Tarajal, una familia de Ceuta que estuvo casi 8 horas en el Tarajal, en la frontera, para cruzar de Marruecos a la ciudad autónoma, algo inhumano. La frontera va cada vez mejor. Sí, va a quedar mejor. Y la luz, Luis, la luz, ¿a quién propones tú que se la demos? Yo la luz se la voy a dar a estas dos nuevas magistradas. Te estoy viendo porque está viendo el perro. Sí, estoy ojeándolo buscando... que vienen a Ceuta, que seguramente no conocen Ceuta, pero que se les ilumine porque trabajo van a tener al frente del juzgado número 2 y 6 en nuestra ciudad. Pues nada, yo me uno también, Luis. En este punto, pues nos vamos a despedir tanto de los oyentes en el 89.8 de su FM, a los internautas, a los televidentes que nos siguen a través de Facebook y de nuestra página web. Y ahora a continuación tenemos el espacio de tertulia, el debate, en el que vamos a hablar si son seguras nuestras barriadas, y para ello van a estar por aquí el vocal de la Federación de Vecinos, el vocal de seguridad, José María Romero, pero también los presidentes de barriadas en esa zona que ahora mismo está siendo un poco conflictiva, como es Loma Colmenar. Va a venir Kamal Mohamed, de la barriada del Príncipe Alfonso, y también el presidente de la barriada, doctora Soraya. Así que en unos minutos estamos de vuelta. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.